tiempo de antes, cuando un profeta descendía de la montaña, era como una palabra que iba a hacer temblar la nación. Pero ahora un profeta llega y lo que te emociona más. ¿Quién no necesita una jipeta? ¿Quién no necesita un carro? ¿Quién no quiere un motor? ¿Quién no quiere cuarto? Todo el mundo. Pero no se está viendo que ningún profeta se levanta a corregir una nación. Para entrar en la vida de Dios tenemos que pasar disciplinas espirituales. Tenemos que estar en oración. Tenemos que estar en lectura de la palabra constantemente. Incluso Jesús decía, el que quiere estar en el reino tiene que negarse a sí mismo. Eso se lo quiero recordar a alguien. Para estar en las cosas espirituales hay que negarse a sí mismo. Dios le bendiga, familia, de una manera sobrenatural. Le habla este servidor Edgar Ayval. Y nos encontramos aquí en Verón, Punta Cana, en la iglesia Las 12 Piedras de Jordán, que pastorea el pastor Francisco Pagán, por cierto, muy buen arquitecto. Y estamos aquí con un gran hombre de Dios que se estaría presentando a la cámara. Hombre de Dios, Dios te bendiga. Dios le bendiga. De este lado le habla su hermano, el evangelista Roberto Macho Sonrilla. Les mando un cordial saludo a cada uno de los oyentes y cada una de las personas que estarán escuchando esta transmisión. Tremendo, mi hermano. Y estamos aquí con una palabra que será de bendición para tu vida. Y así que no te muevas de ese lugar. Presta mucha atención que estaremos soltando algunos misterios. Así que ya ustedes saben, estén pendientes a lo que Dios te va a entregar. Hombre de Dios, cuéntame, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, gracias al Señor. Bueno, yo quiero iniciar haciendo varias preguntas. Primeramente, para que el público esté pendiente de quién es el varón de Dios, quiero presentarlo yo de una manera muy esencial. Él es un joven que ama la presencia de Dios y que se ha entregado al ministerio de una forma sobrenatural, en la cual un hombre que trabaja para Dios, pero también trabaja para su beneficio. Hombre de Dios, cuéntale al público cómo te has sentido en estos días. Si estás soltero, puedes decirlo sin miedo, que cualquier rema se puede desatar aquí. Bueno, me he sentido muy bien, gracias al Señor. Estamos aquí creyendo en el Señor, cada día tratando de hacer las cosas correctas y gracias al Señor por todo lo que Él ha permitido. Estamos solteros. Amén. Eso es una bendición. Hombre de Dios, cuéntame cómo fue tu niñez, cómo fue tu trayectoria, cómo viniste a los pies de Cristo. Bueno, yo vine a los pies de Cristo como todos los jóvenes. No realmente que quería ser cristiano, sino como joven afín, enamorando, y me gustó una muchacha del Señor y de repente se me puso en la mente que quería conquistarla, pero éramos de caminos diferentes, ella y yo. Ella era cristiana, yo no. Entonces, tú sabes, como la mentalidad de tigueraje, dije, bueno, tengo que buscar la forma de cómo llegarle. O sea que ese fue uno de los métodos que Dios usó para traerte al Evangelio. Sí. Terrible. Entonces, me acuerdo que una campaña en junio, a final de junio de 2008, frente a mi casa, una campaña que se hacía en creol, ahí pude entregarle mi vida al Señor. Muy fuerte. Por cierto, muy buena que se dan esa campaña en creol, se cantan unos coros terribles. Pero algo que me llama mucho la atención, según lo que he visto en tu trayectoria del ministerio, he visto que has sido un joven formado para mostrarle al pueblo, mostrarle al mundo que Dios está en este tiempo. ¿Cómo te has sentido y cómo fue tu camino a tu poder conseguir un poco de unción? Bueno, lo primero que quiero decir, al igual que el apóstol Pablo, yo me sentí que fui atrapado en mi propio plan. Sí, porque tenía algo en mente y entonces Dios me cambió los pensamientos y comencé a sentir la atracción a las cosas del Señor. A medida que me crié con un joven, que cuando éramos niños nos criamos juntos, pero lo vi en la trayectoria ministerial, fluyendo en el Señor, viendo liberación, sanidad, y sentí la curiosidad de ser usado a ese nivel. Eso me llama mucho la atención porque incluso
Dios siempre tiene un profeta en reserva. Mientras el profeta Elías estaba profetizando, que era el hombre del momento, el hombre más temido, en lo cual los reyes consultaban para ver qué decía Dios. Pero me llama la atención que al lado del profeta estaba Eliseo. O sea que en cada momento Dios siempre tendrá un Elías, pero también tendrá un Eliseo. Y al tú ver la trayectoria de ese hombre, tú tal vez querías fluir para tener un acceso al acceso que él tenía. Y la gente piensa que tener un ministerio es decir, ya mañana voy a predicar, mañana Dios me va a usar, voy a poner las manos sobre los enfermos y le voy a decir, espíritu de enfermedad, suelta. La gente vive en esa historia en la cual para tú poder conseguir un poco de unción, para ser ungido por Dios, hay que pasar tanto desierto, tanto proceso, tanta angustia, tanta dificultad, que a veces uno se desanima. El profeta Elías llegó un momento tan fuerte de su vida que él lo que quería era morirse. La gente para tener unción hay que pasar tantas calamidades, como dice un dicho, la 1001 noche. Y yo sé que han llegado esos momentos en tu vida, esos momentos cruciales. ¿Cómo tú te has sentido para poder salir? Ya que hay jóvenes que llevan años, llevan meses pidiéndole que Dios le use. ¿Qué consejo tú le dirías a esa persona? Bueno, si le hablo un poco de mi experiencia, en mi principio, tenía el anhelo de ser usado por Dios, pero eso demandaba un proceso. El proceso es que lo primero tuve que aprender a lo que se llama orar, pasar tiempo de intimidad con Dios. Yo me acuerdo que en la iglesia donde me congregaba, llamada La Carpa, Ciudad de Dios para las Naciones, ahí yo amanecí en la iglesia de Silicio. Realmente el suelo era mi cama, esa era la cama mía, ahí tenía que buscar al Señor. Pasé un proceso de 2 años de búsqueda y en ese proceso de búsqueda, ayuno, oración, tuve algunas como confrontaciones de crítica porque la gente decía, bueno, este muchacho es un vago, no trabaja, pero lo menos que ellos estaban pensando era que yo estaba siendo formado para el tiempo de hoy. Bueno, lo que le aconsejo a los jóvenes que tienen ese anhelo de llegar al Señor es que pasen su proceso de búsqueda. Sí, porque si tú te fijas, Roberto, la gente ahora quiere todo fácil. Aquí no. La gente quiere tener acceso a lo espiritual, viviendo una vida en la carne. O sea, la gente está equivocada. Están viviendo una vida de apariencia, pero la gente no entiende en el sacrificio que pasa un hombre de Dios. En nuestro principio, en nuestro tiempo de búsqueda, yo me acuerdo, varón, que en el tiempo de antes, cuando un profeta descendía de la montaña, era con una palabra que iba a hacer temblar las naciones. Pero ahora un profeta llega y lo que te emociona más, te habla de cosas que tú... Obviamente, ¿quién no necesita una jipeta? ¿Quién no necesita un carro? ¿Quién no quiere un motor? ¿Quién no quiere cuarto? Todo el mundo. Pero no se está viendo que ningún profeta se levanta a corregir una nación. Tú el profeta que se ha levantado en estos tiempos diciendo que Dios va a traer esto, que Dios va a traer aquello. Varón, si no hay un confrontamiento, si no hay algo que te machuque, algo que te oprime. Por eso que el apóstol Pablo decía, Señor, quita de mí este aguijón. Y Dios le dijo, bástate en mi gracia. Estate tranquilo porque en tus debilidades yo me perfecciono. ¿Sabe por qué hay tanta gente que llevan años y años sentado en una silla profeta? Porque le vendieron una historia falsa. Le vendieron una historia de mentira. Mira, tú no vas a recibir nada fácil, hay que pasar el proceso. Para tú tener unción hay que pasar el sacrificio. Para tú tener el don de que tú quieras hay que pasar prueba. Y la gente quiere todo fácil. Por eso cuando el profeta descendía de la montaña, descendía con una palabra que iba a trastornar las naciones. Pero hoy en día se levanta un profeta y lo que te va a hablar de un carro, te va a hablar de una jipeta. Y ahí es donde entra el error del pueblo. Y yo sé que como profeta que eres, yo sé que eres un hombre que actúa fino en el mundo espiritual. Y yo sé que al igual que tú hay muchos jóvenes que también se dejan dirigir por Dios. ¿Y qué palabra tú le darías a los profetas que hablan por el Espíritu y a los profetas que hablan por la carne? Bueno, hablando de eso, yo creo que yo soy de las personas que creo que tener una jipeta no es malo. Con esfuerzo de trabajo uno lo puede lograr o tener, sí. Pero ya eso no entra en el aspecto espiritual.
No entren en el aspecto espiritual porque son dos puntos diferentes. Ya cuando se trata de lo espiritual, se trata realmente de nuestra originalidad, realmente del plan de Dios en nuestra vida, en lo que Dios ya determinó antes de la fundación del mundo. Entonces, cada uno, yo creo que el Señor lo creó y lo predeterminó antes de la fundación del mundo con un propósito, como dice la palabra en Romanos. Y en ese propósito está que nosotros tenemos que pasar el proceso de dejar de estar en la vida antigua para entrar en la vida de Dios. Para entrar en la vida de Dios tenemos que pasar la disciplina espiritual de profeta. Tenemos que estar en oración, tenemos que estar en lectura de la palabra constantemente. Incluso Jesús decía, el que quiere estar en el reino tiene que negarse a sí mismo. Eso se lo quiero recordar a alguien. Para estar en las cosas espirituales hay que negarse a sí mismo. Negar lo que le gusta, matar sus pasiones, incluso cosas que le gustan. Me ha costado en esta trayectoria ministerial para obtener, no vamos a decir gran ilusión, sino el poquito que tengo. Y sigo teniendo la expectativa de alcanzar grande más. Y para alcanzar eso es necesario seguir negándose y seguir buscando con intensidad. Muy fuerte, terrible. ¿Sabe algo? Que las grandes empresas iniciaron con un pequeño pensamiento. Aunque el postrer estado de alguien sea pequeño, sé que su final será grande. Y como decía, no cabe en el mundo espiritual de que Dios te ve, es bueno, dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Pero no es que yo te voy a venir a profetizar una jipeta donde tú bien sabes que lo que tú estás haciendo está mal. No estoy en contra de los profetas que profetizan prosperidad, incluso hace horas me profetizaron algo terrible que yo lo creo porque es un hombre que vive en intimidad con Dios, un hombre que conoce los deseos del Espíritu y un hombre que no me conoce, que no me sigue en las redes, que no sabe nada de mí, simplemente lo saludé. Bueno, tú viste y me soltó eso rema, algo que yo le confesé solo a mi esposa y después se lo confesé a Dios. Él me lo confirmó tal y tal y tal y tal como es. Pero algo que me llama la atención de los profetas antiguos y los profetas de este tiempo. Cuando Jesús le dice a la mujer que le dé agua, la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío y yo siendo una mujer de otra región, prácticamente parafraseando un poco, ella le estaba diciendo, tú sabes que es abominable un hombre de tu altura, un hombre judío, juntarse con una mujer como yo? Y eso me llamó la atención porque Jesús le dice algo. Jesús le dice, mira, llegará la hora donde el Padre buscará verdaderos adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Pero si tú te fijas en este tiempo, los adoradores de ahora, cuando tienen una oportunidad para cantar en un escenario, tú lo puedes ver en la calle, tú los saludas y ellos no te van a saludar. ¿Sabes por qué? Porque están guardando sus cuerdas vocales, etcétera, y están guardándose para dar su mejor voz en el evento. Pero si tú te fijas en los profetas cuando les toca predicar, pasan la madrugada entera clamando, pasan la madrugada entera orando. ¿Y sabes por qué en muchos adoradores Dios simplemente dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Porque ellos no tienen tiempo para orar. Ellos están guardando su garganta para cuando ellos se paren en el escenario, ellos soltar su mejor voz y ser escuchado y para que las personas puedan deleitarse mientras lo escuchan. Y ahí es que está el grave error. Cuando tú tienes que hacer algo para Dios, tienes que hacerlo con amor, tienes que buscarlo para que sea Dios que lo haga por ti, porque mientras tú no busques a Dios, adorador, mientras tú no clames a Dios, Dios va a entender que tú no necesitas tu ayuda. Y cuando está ahí, tú ves que no sueltan gallinas, sueltan caballos. Se les zafan unos gallos terribles. ¿Por qué? Porque no se guardaron para Dios. Pero hay profetas ungidos, hay profetas que se guardan y aunque le toque predicar en el día, en la noche están clamando, la madrugada están clamando, buscando una palabra. Este mensaje es para los adoradores. Cada vez que usted vaya a cantar, clame, ore, que usted se va a parar a representar al ser más importante. Profetas que no oran, no tienen acceso, no tienen unción. A mí me profetizó un hombre, me dijo que Dios te regale el apartamento donde tú estás. Yo dije, bueno, varón, usted está feo. Esta mujer es demasiado enredada con su cuarto, porque tú entiendes cuando una profecía viene de Dios. Claro. ¿Y voy a tagallar, ¿qué usted puede entender sobre eso? Sobre no orar
para presentar al ser más importante de la tierra, del mundo? Bueno, en mi opinión personal, alguien que no ora para representar a Dios realmente no puede presentarlo. ¿Por qué? Porque primeramente para tú hablar de Él tiene que haber pasado tiempo con Él. Tiene que conocerlo a Él. Wow. Nosotros podemos conocer de Él a través de la Biblia, pero hay algo que se llama relación personal. Entonces, la relación personal como que te confirma y te hace tener un conocimiento de ciencia más íntimo con Él. Y puede hablar con más, ¿cómo se dice? Con más seguridad, con más certeza acerca de Él, porque tú estás hablando de algo que ya tú estás viviendo. Y en cuanto a la profecía de hoy en día, los profetas de hoy, yo trato de ser uno de los profetas un poquito medio peculiar. A mí no me gusta dar profecías repetidas. Por ejemplo, por eso yo cuando me toca profetizar, trato de no profetizar nada relacionado con la tierra. ¿Por qué? Porque ya lo visible tú lo conoces. Tienes que predicar, profetizarle algo que ya no conoces. Terrible. Acá, muy fuerte eso. Porque mira, la oración no es todo. A Jesús le gustaba orar más que hacer milagros. El mismo Jesús, cuando subía al monte a orar, les decía a los discípulos, y les decían, pero ven acá, ustedes no pueden orar tan siquiera una hora. Y me llama mucho la atención que Jesús era un hombre de oración. Amén. Incluso cuando estaban los hijos de un tal Esteban reprendiendo un demonio, ellos decían, en el nombre que predica Pablo, suéltalo. Y los demonios decían, pero el demonio tuvo que pararse y decirle, espérate. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Pablo oraba. Y si los discípulos hubieran orado como Jesús le ordenaba, los demonios que reconocieron a Jesús y a Pablo iban a decir, conocemos a Jesús y a sus discípulos, pero y a Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Pero como los discípulos no oraban, porque estaban con la esposa, estaban con el novio, el mismo Jesús lo dijo, ellos estaban de luna de miel, estaban de risol, estaban en las nubes, vamos a ponerlo así. Pero hay que vivir una vida de oración. Cuando tú tienes una vida de oración, tú no necesitas que te cuenten, tú no vas a predicar por información, tú vas a predicar bajo revelación. Y cuando tú oras, tú estás hablando con el Padre. Y dice la Biblia que Jesús es quien intercede. Y cuando tú intercedes, tú te vuelves un intercesor con Él. Amén. Tú te vuelves un intercesor con Él. Cuando tú entiendes que la oración es la clave, cuando tú entiendes que la oración es que te va a abrir puertas, cuando tú entiendes que la oración será tu recurso, cuando tú entiendes que pasar tiempo con Dios te va a desconectar del mundo y te va a hacer amigo de Dios, porque el que se hace amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Por eso no hay que amar las cosas del mundo ni sus deseos. Debemos estar confortados en la oración para tener acceso al Padre. Y es algo sobrenatural unido. Cuando tú te conectas, yo me acuerdo una vez que te acompañé a predicar en el Chaday, creo, el Chama, algo por ahí. Para el Chama. Que me acuerdo de ese tiempo que fue algo terrible. Yo estaba iniciando el ministerio a predicar y este señor fue y había una joven que no entendía español. Pero cuando él entendió que el tiempo que él pasó con Dios, Dios habla todo el idioma, él se le paró y le dijo, ¡suéltala! Y la mujer cayó largo a largo. Y fue algo que me marcó y yo dije, ¡wow! Fue impresionante, pero es una vida de oración. Amado, claro que sí. Yo estoy seguro que si tú no oras, no va a pasar lo mismo. Hay dones que son irrevocables, pero cuando tú entiendes que la oración lo es todo, no se maneja el don en tu vida, sino el Espíritu Santo. Amén, ministro, es así. Profeta, y sé que el tiempo ha avanzado, pero yo quiero hacerte una pregunta en familia, sé que el público lo va a pedir. ¿Qué tiempo lleva el profeta orando por una ungida? Ay, ministro. Bueno, uno siempre ora, pero yo soy de los hombres de Dios que siempre trato de buscar la dirección de Él, no elegir por la vista, como decimos, porque puede ser que en el camino no se encuentre algo que no anda esperando. Entonces, yo creo que lo que Dios da, aunque aquí en la tierra uno va a tener dificultades, pero uno va a estar con más seguridad porque fue Dios que la dio.
mismo. Él dio la dirección, entonces ahí uno puede decirle, pero papá, cámbiamela un chin. Ya tú entiendes, hay profeta. oportunidad ahí. Sí, ahí hay oportunidad, a lo menos que me la doblegue un poquito. No, porque mira, eso es algo lindo cuando tú te das a dirigir por Dios. Dios no te va a dar una cacata, Dios no te va a dar un cien-pies, Dios te va a dar a alguien que te represente. Ay, no. Hay alguien allí que dijo amén. Alguien que te represente. Por ejemplo, Dios en una relación, Dios no busca carne, Dios une ministerio. Dios nunca va a unir una carne para que sus deseos sean complacidos y sean resueltos, sino que Dios une un ministerio. Ahora, nosotros en lo humano tenemos sentido, tenemos gusto y tenemos deseo, tenemos pasiones, pero Dios siempre se basa en un ministerio. Y Dios te va a poner a alguien que cuando tú estés cabibajo, ya el profeta que estaba orando 5 horas, de repente está orando 2. Dios se le entra a la mujer y te dice, profeta, estás descuidando la oración, tienes que orar más, y tú te animas. Amén. Tú te animas. ¿Por qué? Porque la persona que Dios puso a tu lado es como tu aguijón. Cuando tú estés débil, ella te va a fortalecer, Dios a través de ella. Y cuando ella esté débil, Dios a través de ti la va a levantar a ella. Y será algo mutuo. Y lo que se te escape a ti, ella lo va a estar esperando con el palo de la escoba o con un machete y lo va a despedazar. Amén. Y yo quiero terminar con esta palabra. Y quiero decirle a ese público que está allí expectante. La oración te va a conectar al pan. Y cosas que estaban tardías, que estaban estancadas, va a pasar lo mismo con Aarón. Dios le dirá, corta una vara. Y cuando Aarón corta la vara, Aarón no cortó la vara con raíz, con fruto. Él simplemente cortó una ramita y la puso en la presencia de Dios. Y al otro día, cuando ellos fueron a ver, la vara de Aarón, sin estar conectada a la superficie de la tierra, tenía fruto, estaba florecida y nadie entendía. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el vínculo del cairo de Dios, no importa que tú no estés conectado a la superficie de la tierra, no importa que tú no tengas recursos, no importa que tú estés en escasez, cuando llegue el cairo de Dios, el fruto llegará. Y lo que tú ibas a recibir en 3 años, en meses, en días, en un segundo lo puedes recibir. Profeta, dale una palabra al pueblo para que esa persona se animen a la oración y cuéntale cuál es el misterio de la oración. Bueno, yo le aconsejo que vivan una vida de oración porque realmente la oración es la base principal de su entendimiento del caminar en el Señor. No se puede hablar cosas de misterios si no tienes relación con ella. No sé si el profeta me entendió lo que quise decir. Es decir, que tiene que tener vínculo a través de la oración. Y quien revela los misterios es Dios. Él dice en Jeremías 3, 33:3, clama a mí y yo te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Significa en medio de la aclamación vas a hacer oraciones. Y entonces ahí se te va a revelar lo que no conoces. Dios mío. Y ahí terminamos, dice él que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, más las reveladas le pertenecen a los hombres.